Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, y amigos que nos acompañan. Vamos a tener entonces el estudio de esta noche, y esta noche vamos a tener el estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Vamos a orar primero para pedirle sabiduría a Dios, que Dios es siempre el que nos tiene que guiar, y después vamos con la palabra. Señor Padre Celestial, damos muchas gracias porque usted nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Pedimos que usted nos dé sabiduría, me dé sabiduría para exponerla bien, Señor, para que sea de bendición para las personas que vayan a escuchar este mensaje. Pedimos que su Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, todo lo que diga, que no sean mis palabras, que sean las suyas, Señor, y que yo simplemente sea un mensajero de lo que usted quiere decir, Señor. Pedimos que por favor usted nos ayude para no solo entender lo que vamos a ver hoy, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Ponemos todo esto en sus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tengo el reloj aquí para ver cómo estamos con el tiempo. Ok, entonces vamos a empezar leyendo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13, y luego vamos a hacer un estudio. Quería agarrar pocos versículos porque quiero hacer un estudio pues un poco profundo, ¿verdad? Creo que la idea de la Biblia es poder entenderla, poder sacarle el jugo, y por eso los miércoles pues son de estudio bíblico, ¿verdad? Entonces la idea es poder sacarle el jugo a este pasaje. Por eso vamos a agarrar pues relativamente pocos versículos, vamos a tratar de sacarles el jugo con la dirección del Espíritu Santo, obviamente, y que sea pues de bendición para todos. Vamos a empezar leyéndolo y luego vamos ya viendo uno por uno. Dice así, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Primeramente, quiero explicar un poquito acerca del Evangelio de Juan. Tal vez ya algunos sabrán, hay 4 evangelios, ¿verdad? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, digamos que es el evangelio un poco más diferente a los otros 3. Tiene varios relatos, varias historias o temas que tal vez no se ven en los otros 3 evangelios. Hay algunas que sí, ¿verdad? Algunos que también están en el Evangelio de Juan, además de que están en Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Evangelio de Juan es distinto a los otros, porque el enfoque del Evangelio de Juan es, por así decirlo, probar que el Señor Jesucristo, que vino en carne, ¿verdad? Que vino aquí a la tierra, murió y resucitó, que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Eso es lo que Juan quiere con su evangelio. El evangelio de Mateo, para tener un poco de perspectiva acerca de los otros evangelios, una perspectiva pequeña antes de empezar ya con el tema aquí en el evangelio de Juan. El evangelio de Mateo está más guiado hacia los judíos, por eso usted verá que en el evangelio de Mateo salen un montón de referencias del judaísmo, de fiestas judías, de tradiciones judías. Luego tenemos el evangelio de Marcos, que es un evangelio más enfocado a la gente o al pueblo romano que estaba en ese tiempo. Entonces usted verá que en el evangelio de Marcos ya no hay tanta referencia a los judíos, ya no hay tanta referencia
a fiestas y tradiciones o profecías también que hay en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Profecías del Antiguo Testamento, de la Torá, de los judíos. Ya en el Evangelio de Marcos no se ve tanto, y también en el Evangelio de Marcos se ve como que todo va muy rápido, como que la serie de eventos va, la transición de un evento a otro es como muy rápido, todo va muy como al punto, porque a los romanos no les interesa tanto, o no les interesaba tanto, la tradición de los judíos. Ellos los que querían saber era qué era este Jesús, qué estaba diciendo este Jesús, qué quería decir él, qué es todo lo que habla, ¿verdad? Y qué es su mensaje. Entonces, Marcos, ¿verdad? Que es el escritor del Evangelio de Marcos, obviamente, él va muy al punto, muy al grano, ¿verdad? A lo que vinimos, ¿verdad? Prácticamente es como es Marcos. Lucas es un evangelio enfocado, se podría decir que a los griegos de ese tiempo, pero también el evangelio de Lucas es un evangelio que trata de dar muchas evidencias ¿verdad? De acerca de Jesucristo, de lo que él hizo, de los eventos históricos. Lucas era un médico, entonces él fue muy quisquilloso, por así decirlo, muy detallado con todo lo que él hizo. También porque Lucas, contrario a Mateo y Marcos, el Evangelio de Marcos lo escribió con la guía del apóstol Pedro. Entonces Mateo y Pedro eran discípulos del Señor Jesús, entonces ellos vieron esos eventos en primera persona. Ahora Lucas no. Lucas tiempo después se convirtió a Cristo y entonces él hizo como una recopilación de los eventos. Fue haciendo entrevistas, fue haciendo aquí, fue haciendo allá. Y entonces ahí él fue recopilando información, la fue poniendo junta y después, ¿verdad? Ya escribió pues su evangelio, ¿verdad? O el relato que él recopiló con respecto al Señor Jesucristo. Luego venimos al evangelio de Juan, que como habíamos dicho es un evangelio distinto. ¿Por qué? Porque aquí Juan se va a enfocar en por qué el Señor Jesucristo es el Salvador y es el Señor, y por qué Él es el único que puede darnos vida eterna. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué no las demás religiones? ¿Por qué no el Islam? ¿Por qué no el budismo? ¿Por qué no el hinduismo? ¿Por qué no otras religiones orientales? ¿Por qué no el ateísmo? ¿Verdad? ¿Por qué, o por qué no o por qué no cualquier otra corriente, ¿verdad? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué es que no hay otro camino que el Señor Jesucristo? Bueno, todo esto lo explica Juan aquí. Obviamente no vamos a ver todos estos temas hoy, pero es para tener como una introducción a lo que vamos a ver hoy. Tal vez en otras oportunidades más adelante podamos estudiar un poco más del Evangelio de Juan. Hoy vamos a enfocarnos en los 13 versículos que dijimos al principio. Entonces, viene el primer versículo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquí vemos que él dice, en el principio era el verbo. Ahora él introduce esta palabra verbo con mayúscula. Y por el mismo versículo vemos que al final dice, el verbo era Dios. Entonces el verbo se refiere a Dios. ¿Pero por qué le dice verbo? Bueno, verbo, como ustedes saben, en el español, denota pues tiempo pasado, presente o futuro. Entonces es una manera en que Juan está diciendo el verbo siempre existió, en el pasado, en el presente y en el futuro. En todo momento el verbo existió. No hubo un momento en que el verbo no haya existido. Por eso es que le dice así. Porque él quiere hacer ver que esta persona, el Señor Jesucristo, como vamos a ver que es al que se refiere el verbo, no es alguien que simplemente nació en el año 4 después de Cristo. Ustedes saben que por los calendarios, ¿verdad? Bueno, pues una falta pues de cronología, por así decirlo, entre el calendario romano y el calendario judío. Por eso fue que en realidad el año aproximado en que nació el Señor Jesucristo fue el año 4 después de Cristo.
Entonces, él lo que quiere hacer ver es que en realidad el Señor Jesucristo no fue que nació en el 4 después de Cristo y que en el 35, 36 después de Cristo ya, ¿verdad? Él, bueno, no murió, pero ascendió y listo, ¿verdad? Ya ahí fue su vida. No, él existía, él siempre existió y él siempre existirá. Entonces, esto es muy importante porque esto nos quiere decir que no estamos hablando más bien de una persona ordinaria. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de un rey, no estamos hablando de una persona, porque cualquier persona que ha vivido en esta tierra, por más prominente que sea, tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, ¿verdad? Todas las personas en el pasado han nacido y han muerto. Por eso ustedes ven, cuando uno está en los cementerios, ¿verdad? O tal vez si alguno va a visitar a un ser que ha muerto, ¿verdad? Llevarle flores o algo así. Usted verá en las lápidas que siempre está eso, ¿verdad? Nació tal, tal, murió tal, tal. A veces hay una inscripción ahí abajo, algo que dice la persona, un versículo, en caso de que sea la familia cristiana, que la persona pues sea hija de Dios. Pero con el Señor Jesucristo no es así. Entonces vemos que este verbo hay que ponerle atención. Y eso es lo que Juan aquí intrínsecamente nos está diciendo. Nos está diciendo, ponga atención, esta no es una persona cualquiera de la que yo le voy a hablar. Es una persona diferente. Es una persona que es extraordinaria. Es una persona fuera de todo lo que usted se puede imaginar. Es Dios, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces aquí Juan está diciendo, vea, ponga atención, porque lo que viene es muy importante. Y lo mismo, hermanos, amigos que nos acompañan, les digo yo, ponga atención, porque lo que viene es muy importante. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, aquí tal vez se nos mezcla un poquito ahí los pensamientos, porque, ¿cómo que es que el verbo era con Dios y era Dios? Aquí vemos un ejemplo, dos personas de la Trinidad, porque vemos a Dios, vemos al Verbo, que es el Señor Jesucristo. Y por otras referencias que hay en la Biblia, vemos que el Espíritu Santo también es Dios. Voy a explicarlo para que la manera tal vez más básica, siempre es difícil de entender, no trate de entenderlo completamente, solo acéptelo. Hay cosas que hay que aceptar, hermanos, amigos que nos acompañan. Hay cosas de Dios que no tienen explicación lógica para nuestra mente humana. Simplemente hay que aceptarlo. Si esta es una de esas cosas, el Señor Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios. Los tres son la misma persona, pero a su vez tienen tres representaciones distintas. Dios Padre, Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. El verbo se refiere a Dios Hijo. Ahora usted dirá, Brian, me dejó completamente confundido. Por eso le dije, no trate de entenderlo, simplemente trate de aceptarlo. Lo básico aquí son tres personas en una. Ahora, para nosotros eso no es lógico porque nosotros somos una persona nada más, ¿verdad? Y yo soy Brian y yo solo soy Brian, ¿verdad? Yo no soy nadie más, ni tampoco puedo estar aquí y puedo estar en otro lugar al mismo momento. El Señor Jesucristo sí puede hacer eso, Dios puede hacer eso, el Espíritu Santo puede hacerlo también. Porque Él son distintos. Ahora, vamos al segundo versículo. Dice que este era en el principio con Dios. Entonces aquí vemos lo que habíamos afirmado en el primer versículo. Él era en el principio con Dios. O sea, Él estaba ahí. El Señor Jesucristo, al ser Dios, también estaba con Dios en la creación. Ustedes ven que esto tiene cierta similitud con Génesis 1, ¿verdad? En Génesis 1:1, usted ve que dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces dice que el Señor Jesucristo estaba ahí cuando Él creó los cielos y la tierra. El verbo ya estaba ahí. Versículo 3, todas las cosas dicen que por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo fue quien hizo todas las cosas. El verbo fue el que creó. Dice
que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Verdad? La Biblia es clara, ¿verdad? Es cierto, hay pasajes que tal vez a veces cuestan un poquito entender, pero a veces la gente se confunde porque trata de sacar metáforas en la Biblia y todo lo tratan de ver como un simbolismo, ¿no? Si la Biblia no dice lo contrario, tómelo literal. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. El universo. Vamos a Génesis 1, ¿verdad? Bueno, si vamos a Génesis 1, no vayan ahora, nada más vamos a hacer como un repaso ahí. Si vamos a Génesis 1, podemos ver que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El primer día pues Dios creó eso, luego el segundo día creó otras cosas, creó las plantas, creó los animales, creó las estrellas. Al último día pues creó al ser humano. Entonces todo lo que vemos fue creado por Dios. Ahora, por ahí puede salir alguien, ¿verdad? Tal vez algún inteligente diciendo, bueno, pero es que la computadora Dios no la creó. No, pero los materiales que se usaron para crear esa computadora, ¿quién los creó? Entonces, por esa razón, Dios creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene poder de creación. El ser humano lo que hace es transformar. Usted transforma la materia que ya está creada. O el ser humano lo hace. En cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que vea a su alrededor, un reloj, un celular, el televisor, un carro, todo eso es materia que ya existía, que simplemente fue transformada y que se le fue dando forma y que se hizo pues el objeto del que tenía el fin que se hiciera. Entonces todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan nos va como que poco a poco nos va quitando como cortinas y nos va introduciendo, ¿verdad? Como si usted fuera, no sé, como a un lugar y que le fueran diciendo poco a poco cosas acerca de alguna persona. Entonces, por ejemplo, bueno, me voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? Entonces tal vez llega usted a mi casa y entonces, no sé, bueno, no es así porque yo no tengo, pero digamos que yo tuviera un mayordomo, ¿verdad? No, obviamente no lo tengo, pero así yo tuviera un mayordomo, y entonces ese mayordomo llega y le dice, bueno, esta es la casa de Brian, bueno, y Lu, ¿verdad? Pero digamos, voy a ponerlo a mí como ejemplo. Esta es la casa de Brian. Sí, Brian tiene 30 años. Y después pasa un poquito más al fondo y dice, bueno, Brian tiene estas y estas cosas. Brian es contador. Brian se graduó del colegio en el 2010, creo que fue, ya se me olvidó. Y ahí poco a poco le va diciendo como más cosas acerca de mí. Entonces Juan está haciendo lo mismo con el Señor Jesucristo. Él está poco a poco nos va diciendo más cosas, como que va escarbando un poquito más, y nos va diciendo cada vez más cosas. Ahora nos dice que el Verbo creó todas las cosas. Él creó todo. Entonces, con más razón, Juan está diciendo, ponga atención, le voy a hablar del que creó todo. No le estoy hablando simplemente de un profeta, no le estoy hablando simplemente de una persona importante, no le estoy hablando de un filósofo, no le estoy hablando de un maestro, no, le estoy hablando del creador de todas las cosas. No sé, hermanos, cómo hay personas, bueno, hay religiones y personas también, que dicen que el Señor Jesucristo fue solo un profeta. Leyendo estos 3 versículos nada más del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que eso no es cierto. Nos damos cuenta que Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo alguien va a ser capaz de decir que Él solamente fue un profeta o fue un buen maestro nada más? Por ejemplo, eso es lo que dice el budismo. El budismo dice, sí, el Señor Jesucristo fue un buen maestro, sí, al igual que otros buenos maestros que han habido en la historia. No, Él no fue solo un buen maestro. Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el que hizo todas las cosas. Y lo más importante, lo voy a decir de una vez, Él quiere tener una relación personal con usted. Él quiere ser su padre. Y Él quiere que usted sea su hijo. El creador de todas las cosas, sí, usted lo ha escuchado. El creador de toda la tierra, el creador de los cielos y de todo el universo.
el que hizo todas las cosas y el que le dio a usted y a mi vida, Él quiere tener una relación personal con usted. Si usted dice, bueno, Brian, yo ya la tengo, perfecto, excelente. Entonces, adéntrese cada vez más en este libro, léalo cada día más para que pueda conocer mejor a su Creador. Y si usted no lo tiene, pues le invito a que hoy sea el día que usted crea en el Señor Jesucristo, que crea en su Creador, que reconozca que usted ha pecado, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que reconozca que usted ha pecado y que el único que lo puede salvar es el Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Otra cosa muy importante. Ya vimos que Él estaba desde el principio. Ya vimos que Él estaba cuando Dios creó todas las cosas. Vimos que Él creó todas las cosas y que ninguna cosa, ¿verdad?, de las que hay no fue creada por Él. O sea, todo fue creado por Él. Pero también Él es el que da vida. Él es el que tiene la potestad de dar la vida. Por eso, más adelante, el Señor Jesucristo dice en su ministerio, ¿verdad? Bueno, Él lo dice acerca de su propia vida, ¿verdad? Yo tengo potestad sobre mi vida, nadie la quita de mi mano, pero también el Señor tiene potestad sobre la vida de cada uno de nosotros. Él quita y Él da. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, aquí en este versículo 4, se refiere sí a la vida, pero también se refiere al sentido de la vida. Va un poquito más allá de solamente la vida como tal, sino que es lo que dice, el sentido de la vida la da el Señor Jesucristo, solamente Él. Hermanos y amigos que nos escuchan, sin el Señor Jesucristo la vida no tiene sentido. Por eso usted ve que hay un montón de suicidios alrededor del mundo, personas famosas, personas con dinero, personas que uno dice, wow, ¿verdad? Lo tienen todo y aún así se suicidan y aún así viven tristes o viven amargados o dicen, yo no entiendo para qué vivo. He escuchado muchas personas famosas, ¿verdad? Que dicen, o sea, todo es tan vacío, me siento tan solo, me siento tan triste. Tal vez este es su caso, ¿verdad? Usted dice, es que no le encuentro sentido a la vida. Si usted no tiene al Señor Jesucristo, no se lo va a encontrar nunca. Búsquelo a Él, porque en Él está la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 luego nos dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? Juan nos va llevando poco a poco, poquito a poco, ¿verdad? Ahí nos va llevando de la mano. Vamos entrando a la casa del Señor Jesús, por así decirlo. Y Él nos dice ahora, ok, el Señor Jesucristo tiene esta luz. Él es la luz. Él es la luz. Más adelante Él mismo lo dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ustedes ahora me pueden ver, bueno, ahora es de noche, pero ustedes me pueden ver porque hay luz en esta habitación, porque hay luz en esta sala, ¿verdad?, en la que estoy. Pero si no hubiera luz, ustedes no me podrían ver, porque las tinieblas son la ausencia de la luz. Por esta razón es que el Señor Jesucristo, siendo la luz, vino al mundo, dice que resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, aquí el Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo lo que hizo y lo que sigue haciendo hoy en día es que Él da luz espiritual sobre la confusión que hay en el mundo hoy en día. Hermanos, amigos que nos escuchan, estamos en un mundo lleno de confusión. Hay muchas enseñanzas, hay muchas ideologías. Hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo la solución, y sí, yo tengo el camino correcto, sí, yo sé. Y entonces usted oye que por un lado dicen una cosa, y por otro lado dicen otra, y por otro lado otra, y por otro lado otra. Y tal vez usted hoy está en busca de eso, y usted dice, yo quisiera saber la verdad.
Yo quiero saber la verdad, pero es que hay tanta gente que dice que esta es la verdad. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Bueno, pídale a Dios que le muestre la verdad. Ahora, esto que yo le estoy diciendo es la verdad, pero poniéndome en la posición suya, yo sé que usted diría, ¿verdad? Y está bien, puede decirlo, tiene el derecho de decirlo. Sí, usted es solo una persona más que está diciendo que lo que usted dice es verdad. Ya el otro día escuché a alguien del Islam diciendo que lo que él decía era verdad. Escuché a un budista diciendo que lo que él dice es verdad. Escuché a un católico, escuché a un protestante, escuché a tal y tal y tal, y todos dicen que ellos tienen la verdad. Y ahora usted me dice que usted tiene la verdad. Sí, otro más. No, ¿sabe qué? Ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero saber la verdad. Yo quiero que usted me muestre la verdad. Y si esta persona que me está hablando ahora me está diciendo la verdad, pues confírmemelo en el corazón, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel, el Señor Jesucristo dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Si usted quiere saber la verdad, y la palabra de Dios dice, más adelante en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Entonces, si usted quiere saber la verdad, pídale a Dios. Ore y dígale, Señor, yo quiero saber la verdad. Yo no sé si este tipo que me está hablando aquí en este programa me está diciendo la verdad. O si es otro más de los 800 cuantos tipos que he escuchado que dicen que ellos tienen la verdad y que ellos son la verdad. Ahora voy a aclarar algo. Yo no estoy diciendo que yo soy la verdad ni que yo tengo la verdad. Yo simplemente le estoy diciendo que la Biblia es verdad. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Pero igual, ore a Dios y dígale, y pregúntele, dígale, yo quiero saber si este tipo que me está hablando aquí me está diciendo la verdad. O si no es otro Juan Vainas, ¿verdad? Con otra enseñanza ahí. Lo reto a que lo haga. Hágalo. Hágalo y usted verá cómo Dios le va a mostrar. Claro, hágalo de corazón. Porque si usted simplemente quiere tener conocimiento, si usted simplemente quiere saber acerca de otra religión o acerca de otro sistema de pensamiento, Dios no le va a mostrar nada. Pero si usted quiere saber la verdad y usted la quiere seguir, se lo aseguro que Dios le va a mostrar la verdad. Muy bien. Entonces, por esa razón es que el Señor Jesucristo es la luz, porque Él viene en este mundo de confusión y Él nos muestra qué es lo correcto y Él nos muestra qué es lo que tenemos que hacer y Él nos muestra de una manera práctica. Por eso dice en otros pasajes, ¿verdad?, en los evangelios, que la gente se admiraba de las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque dice que Él enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos eran simplemente personas religiosas con mucho conocimiento, sí, eso no se les puede quitar, mucho conocimiento de la ley, pero no lo aplicaban. Simplemente era una religión, simplemente era un dogma, simplemente eran tradiciones y costumbres inútiles lo que ellos tenían. Pero el Señor Jesucristo venía, les enseñaba y les da una aplicación práctica que ese mismo momento y ese mismo día podían aplicar. Entonces las personas por eso se iban felices después de que escuchaban las enseñanzas del Señor Jesús, porque decían, aquí tengo algo que puedo aplicar, aquí tengo algo que entiendo, no tengo que estar rascando ahí la cabeza y decir qué fue lo que este tipo dijo y qué palabras ahí extrañas y un montón de términos religiosos complicados. No. Nosotros aquí en Casepan no queremos darle a usted términos religiosos. No queremos confundirlo. Más bien queremos ayudarle. Queremos que esta luz que el Señor Jesucristo ha dado, transmitirla a usted también, para que Él lo ilumine y le ayude y le guíe. Después dice, y vemos que aquí en el versículo 6, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
esto es un poquito confuso porque este Juan al que se refiere aquí el escritor del Evangelio de Juan no es el mismo, es otro Juan. El escritor del Evangelio de Juan fue Juan el apóstol, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Al que se refiere aquí es a Juan el Bautista. Entonces, Juan el apóstol, Juan el Bautista. No son la misma persona, son dos personas distintas. Juan el apóstol fue el que escribió el Evangelio y también escribió otras cartas en el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Juan el Bautista es esta persona que se está hablando aquí en el versículo 6. Entonces dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y él dio varias enseñanzas, él bautizó también con la autoridad que Dios le dio, para, por así decirlo, ir alistando a la gente para la enseñanza del Señor Jesucristo. Tenemos que recordar algo, hermanos, vamos un poquito a la historia y recordemos que el último libro del Antiguo Testamento que se escribió fue el libro de Malaquías. En orden cronológico, bueno, y también en el orden textual, también fue el libro de Malaquías. El libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. Después de eso hubo 400 años de silencio, ¿verdad? Decimos en que el Señor Jesucristo no dio más revelación, perdón, en el que Dios no dio más revelación, ¿cómo es que se llama? No hubo más escritos inspirados por Dios en ese tiempo. Hubo otros escritos, pero esos al final, bueno, ya eso es un estudio aparte, pero esos escritos al final se comprobó que no eran inspirados por Dios. Y estas personas tenían varias generaciones de no escuchar una nueva palabra de Dios, más que lo que ya tenían de la ley. Entonces, por esta razón, Juan tenía que venir y más o menos como alistarlos, más o menos decirles, vean, va a venir alguien y tal vez refrescarles un poquito la memoria. Habían pasado 400 años, ¿verdad? De la última revelación de Dios. Entonces refrescarles un poquito la memoria y decirles, ok, ¿ustedes se acuerdan que en la ley dice que va a venir uno que los va a salvar a ustedes de sus pecados? ¿Se acuerdan de Isaías? Donde en Isaías dice que Él va a venir y que van a ser humilde. ¿Ustedes se acuerdan de Miqueas? Que dicen que Él va a nacer en Belén. ¿Ustedes se acuerdan de David, que en sus salmos también habla acerca de uno que va a venir y va a salvar al mundo y que va a reinar sobre toda la tierra? ¿Ustedes se acuerdan de ese? Bueno, está muy pronto a venir. Ah, sí, eso se ha dicho desde siempre. Porque, sí, ya llevamos 400 años y mentira que viene, ya nos cansamos de esperar. Y Juan el Bautista viene y les dice, no, es pronto. Vean, es cuestión de días, les dice Juan el Bautista. Y entonces ya la gente, sí, va a ser pronto. Entonces ahí Juan el Bautista los empieza a listar. Eso fue lo que él hizo. Una vez que se manifestó el Señor Jesucristo, él mismo lo dice, ¿verdad? Ya yo cumplí mi ministerio. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Entonces Juan el Bautista tenía claro que su ministerio tenía un tiempo. Una vez que se manifestó el Señor Jesucristo y que empezó el Señor Jesucristo su ministerio, Juan el Bautista poco a poco se fue haciendo aparte para que el Señor tuviera toda la gloria. Ya él había cumplido y Dios lo iba a recompensar por lo que él hizo. Muy bien, seguimos. Dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Él dio testimonio del Señor Jesucristo. Él estaba preparando los corazones y el camino de las personas. ¿A fin? ¿Para qué? Para que todos creyesen en Él. ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo se manifestara, no dijeran como, bueno, o sea, ¿quién es este tipo? Dice que es el Mesías, pero es que llegó así de repente y de golpe. No, ya no podían decir eso. Ya Juan les había dicho, vean,
ya está cerca, está pronto. No es cuestión de que unos 100 o 200 años más, no, es cuestión de días. Y lo sabemos que es cuestión de días porque, bueno, poco después, pues ya, poco después de esa prédica, ya Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, y una vez que él fue bautizado, comenzó con su ministerio. Bueno, tal vez voy a corregir ahí un poco, no sabemos si fue cuestión de días, pero fue lo más unos pocos años, eso sí lo puedo decir con seguridad, lo más fue unos pocos años. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran prácticamente de la misma edad. En Lucas lo podemos ver, no vamos a ir ahora, pero en Lucas podemos ver que prácticamente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, lo tuvo a él aproximadamente unos 5 a 7 meses antes que naciera el Señor Jesucristo de María. Pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces dice que él vino para eso, para que creyesen en el Señor Jesús. Y aquí él da la aclaración, porque tal vez cuando Juan el Bautista vino, tal vez muchos dirían, este es el Mesías. Inclusive a él le preguntaron, cuando él empezó a predicar, los fariseos y otras personas le preguntaron, ¿usted es el Cristo? Y él dijo, no lo soy. Entonces aquí él mismo dice, el mismo Juan el apóstol, ¿verdad? Dice, no era él la luz. Él no era la luz. Ya vimos quién es la luz, el Señor Jesucristo. No es Juan el Bautista. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso fue que vino. Y es admirable, ¿verdad? Pues es una opinión personal mía, pero a mí me causa mucha admiración cómo a Juan el Bautista no se le subió a la cabeza su ministerio. Porque él tenía un ministerio muy poderoso. Él tenía el privilegio de ser el que preparara el camino para que el creador de todas las cosas viniera aquí a la tierra y empezara su ministerio. Y posiblemente él tenía tal testimonio y tenía tal reputación que hasta la gente misma lo confundió con el Mesías. Muchos pensaban que él era, ¿verdad? Y posiblemente cuando Juan escuchó eso, bueno, él fue humilde, pero me imagino que se sintió tentado. Dijo, wow, ellos piensan que soy el Mesías, ellos piensan que soy el Cristo, piensan que soy el papá de los tomates. Ve, sí, es que yo soy una gran persona y Dios me escogió a mí porque... Pero vemos que siempre él actuó con humildad. Tanto así que llegó un momento que cuando él tenía discípulos, también Juan el Bautista tenía discípulos, y entonces llegaron sus discípulos y le dijeron, Juan, todos están yendo con este Jesús, su ministerio está decayendo. Todo, ¿verdad? Juan, póngase las pilas, se nos está yendo el ministerio. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Está bien, es que ese era el propósito desde el principio. Y Juan el Bautista les dice, yo les dije a ustedes, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Yo les dije que yo no soy el Mesías. Yo les dije que el Cristo, el Señor Jesucristo es el Mesías. Yo se los dije, le dijo Juan el Bautista en ese pasaje, que creo que está aquí mismo en Juan. Entonces, Juan tenía muy claro. Y por esa razón, más adelante el Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista, de los nacidos de varón, no hay mayor que Juan el Bautista. Bueno, por eso fue que Dios lo escogió, pero una característica que él tenía era la humildad. Una persona humilde de corazón. Y hace lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Muy bien, seguimos avanzando para que nos dé el tiempo, ¿verdad? Y no nos agarre muy tarde. Versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces,
Juan está dando testimonio de esta luz y dice que esta luz, y dice verdadera, esta luz verdadera. Es como más énfasis diciendo, vea, esta es la verdad, esta luz es la verdad, esta luz alumbra a todo hombre y la luz vino a este mundo. Y vean lo que dice en los próximos versículos, que es algo tan contradictorio. Después de escuchar todos estos versículos, después de analizarlos profundamente, bueno, pues no voy a decir que profundamente, porque posiblemente no, hay personas que conocen mucho más del tema que yo y les pueden dar un estudio muchísimo más profundo que esto, pero por lo menos nos estamos metiendo un poquito, ¿verdad? Nos estamos sumergiendo un poquito. Pero vean el contraste de estos versículos, sabiendo que Él es la luz, sabiendo que Él es la verdad, habiéndoles dado pruebas, evidencias, Él hizo milagros, Él hizo tantas cosas. Pero vean qué triste lo que dice, versículo 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, el creador del mundo. Por si teníamos alguna duda, ¿verdad? Yo otra vez vuelvo a esto, ¿verdad? Yo no me explico cómo hay religiones que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios. Si aquí está diciendo otra vez, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el Verbo. ¿Y quién es el que hizo el mundo? Dios. ¿Alguien más creó el mundo? ¿O dónde en la Biblia dice que alguien más creó el mundo? ¿Acaso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios y algún otro ser los cielos y la tierra? ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice Dios. Entonces, aquí está más claro que Él es Dios, ¿verdad? Pero Él dice, Él creó el mundo y el mundo no le conoció. O sea, el mundo no aceptó que Él era el Salvador. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose primeramente a los judíos, ¿verdad? Los judíos, recordemos que ellos tenían la ley, ellos tenían el conocimiento de la ley, ellos tenían mucha ventaja. En Romanos, Pablo da todo un discurso acerca de esto, ¿verdad? Que los judíos tenían todas estas cosas y aún así lo rechazaron. Y Él les dio evidencias, Él les dio tantas cosas y aún así no quisieron recibirlo. El creador de todo el universo, el creador de todas las cosas, el que da vida, el que da entendimiento, el que sabe todo, el omnisciente, el omnipresente, el que ha vivido desde el principio y el que está inclusive desde antes del principio, el que ha vivido por siempre. No le recibieron. Y usted dirá, Brian, qué tontas esas personas. Qué ingenuas. Y voy a usar una palabra un poco fuerte, qué necios. Claro que sí. Pero le digo algo, las personas hoy en día, viendo la mano del Señor, viendo todas las cosas que Él hace, viendo cómo este libro tiene más evidencias de que lo que dice es verdad que cualquier otro libro en el mundo, y esto es otro estudio aparte, acerca de la veracidad, un estudio acerca de la veracidad de la Biblia, ¿verdad? De dónde vienen los escritos, los pergaminos, cómo el texto se ha mantenido fiel a lo largo de la historia, a pesar de que ha habido personas que han tratado de tergiversarlo, destruirlo. Como dije, esto es un estudio aparte, no lo vamos a ver ahora. Y aún así la gente no quiere creer en Dios, a pesar de que hay evidencia. Y tal vez usted dirá, bueno, Brian, pero es que la gente no sabe, hay muchas corrientes, hay muchas religiones, No es que la gente no sabe, la gente no quiere. La gente no quiere entender. El problema de la gente no es un problema mental, es un problema del corazón. No es que la gente no entiende la Biblia, es que no la quieren entender. No es que la gente no sigue a Jesús porque es que no lo comprendo. No es que no lo comprenden, es que no quieren seguirlo. Porque para seguirlo tienen que dejar atrás sus pecados.
y tienen que dejar atrás las cosas malas que hacen. Entonces, por esa razón, la gente del mundo dice, nah, es que si sigo a Jesús y si sigo el cristianismo, de ahí ya no puedo emborracharme con mis amigos, ya no puedo, ¿verdad? Si estoy casado, ya no le puedo andar ahí con otras muchachas del trabajo y no puedo andar coqueteando por ahí. Ya si me entrego al Señor Jesucristo, ya no puedo estar mintiendo, ¿verdad? Ya no puedo estar diciendo y haciendo ahí, ¿verdad? Tal vez cambiando números en el trabajo para que me llegue más salario, o diciendo que hice tal reporte y no lo hice. Ya si me entrego al Señor Jesucristo, ya no puedo andar diciendo malas palabras y contando chistes vulgares, y entonces ya pierdo a mis amigotes ahí en el bar, o ya pierdo a mis amigotes, ¿verdad? De que vemos ahí los partidos y de que tomamos ahí cervezas hasta emborracharnos, y que toda la gente dice, sí, no, yo prefiero quedarme con esto, es que prefiero quedarme con esto y mejor no seguir al Señor Jesús. Pero es la verdad, es la verdad. Sí, pero es que me gusta más vivir yo cómodo y me gusta más vivir yo feliz. Feliz entre comillas, porque al final la gente no es feliz sin Cristo, pero ellos creen que son felices. Y entonces, por esa razón es que la gente no quiere seguir. Y por esa razón es que la gente aquí rechazó al Señor Jesucristo. No porque no lo entendían, no porque no porque era muy confuso, no querían. Y hoy en día la gente no quiere. Ya vamos terminando, hermanos, vamos con los últimos 2 versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos aquí que Juan cambia, ¿verdad? Da el contraste y dice, sí, no lo recibieron, pero hubo algunos que sí. Ok, Juan, ¿y entonces qué pasa con los que le recibieron? ¿Qué pasa con los que sí le aceptaron lo que él decía? ¿Qué pasa con los que tuvieron un corazón blando a las palabras del verbo del Señor Jesucristo? Entonces Juan le dice, sí, yo le voy a decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por eso ahora temprano le decía, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo, usted va a ser hijo de Dios. Y cuando usted muera, usted va a pasar en el cielo con el Señor Jesucristo por una eternidad, gozando de las bellezas del cielo. Pero lo más importante es que sus pecados van a ser perdonados. Y ya nadie lo va a poder condenar, nada ni nadie lo va a poder condenar. Por ahí, la gente piensa y hay una corriente muy fuerte que dice, es que todos somos hijos de Dios. Es que como Dios nos creó a todos somos sus hijos. Entonces, al final todos somos hijos de Dios, y Dios, como Él es un Dios bueno y como Él es amor, entonces al final todos nos vamos a ir al cielo. Esto no es lo que dice aquí. Dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, esos son los que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No se crea esa mentira. No se crea ese engaño. No es cierto. No es cierto. Aquí, y no porque yo lo diga, la Biblia lo dice. No todos son hijos de Dios. Los que le recibieron y los que creen en su nombre, esos son los que son hijos de Dios. Dice Juan aquí en el versículo 13, un poquito más en detalle, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? Porque en el versículo anterior dice que llegan a ser hechos hijos de Dios. Entonces, tal vez alguno se pueda preguntar, bueno, pero ¿será que lo dice literalmente? O sea, ¿será que literalmente Dios nos concibe? No es literalmente. Por eso aquí Juan lo explica. Y dice, no son engendrados de sangre. No piensen en un nacimiento humano. No es eso. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo espiritual. Por eso
más adelante, en Juan 3, cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo, Nicodemo llega y le pregunta, pero ¿por qué? Porque el Señor Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice, bueno, pero maestro, ¿cómo yo voy a nacer otra vez? Ya soy viejo. Eso es imposible. Y ahí el Señor Jesús le explica, ¿verdad? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces él le dice, vean, Nicodemo, no estoy hablando literalmente. No. El que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, esto es para decir en pocas palabras, es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento literal. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga hoy. Que usted tenga un nacimiento espiritual, si no lo ha tenido, obviamente. Si ya usted es hijo de Dios, si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, entonces ya usted es salvo, ya usted tiene vida eterna y nadie se lo va a poder quitar. Si usted ya es hijo de Dios, más bien yo le animo a que usted sea luz más bien para otras personas y para que usted le cuente esto a otras personas para que puedan creer en el Señor Jesús y también sean salvos. Si usted es hijo de Dios y que viva conforme a lo que dice la Biblia. Pero si usted dice, yo Brian, no sé la verdad si yo soy hijo de Dios, no estoy seguro, o tal vez usted dice, no, yo sé que no lo soy, entonces hoy es el día en que usted puede creer, porque dice que si usted le recibe y usted cree en el Señor Jesucristo, usted puede ser salvo. ¿Cómo hago esto, Brian? ¿Cómo lo hago? Usted lo hace por medio de una oración. ¿Qué es una oración? Pero es que las oraciones solo los pastores y los sacerdotes. No, es cierto. Cualquiera puede orar. Cualquiera puede orar. Inclusive el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Ahora, si usted no es hijo de Dios, la única oración que Dios va a escuchar de usted es la oración de arrepentimiento. O sea, una oración en la que usted le diga, Señor, yo reconozco que yo he pecado, yo reconozco que yo he hecho cosas malas y que esas cosas malas me condenan al infierno. Y yo le pido que usted me salve de esos pecados. Yo creo que usted es el Salvador, que usted vino a morir por nosotros aquí en la tierra y que usted resucitó al tercer día y que usted puede darnos salvación y vida eterna. Y si usted le dice eso al Señor del corazón, no tienen que ser exactamente esas palabras que yo dije, ¿verdad? Dígalo en sus palabras. Más bien, mejor que sean sus palabras, porque la idea no es que usted repita algo que sea un rezo, no es un rezo. Dígale usted con sus palabras al Señor eso. Y si usted lo hace de corazón, usted puede tener la seguridad, no porque yo se lo diga, sino porque la Biblia lo dice, que usted es hijo de Dios y que usted ha pasado de muerte a vida y que usted nunca más va a ser separado de Dios y que usted cuando muera va a ir a morar con Dios. Seamos luz, hermanos, porque el Señor fue luz y el Señor es luz. Seamos luz en las tinieblas, seamos diferentes, no seamos iguales al mundo. Hoy en día la iglesia y los cristianos como que tratan más bien como de parecerse al mundo y tratan de decir, ¿verdad? Como de hacerse ver como que sí, somos muy permisivos, somos muy, ¿verdad? Como para que tal vez no me rechacen tanto en el mundo, ¿verdad? Como que, sí, está bien, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero soy casi igual a los del mundo, ¿verdad? Sí, hago las mismas cosas, hago prácticamente todo lo mismo, entonces, ¿verdad? Para que no me rechacen, entonces, ¿verdad? Escucho la misma música, cuento los mismos chistes, me río de los chistes vulgares que ellos cuentan, voy a bares, tomo alcohol, ¿verdad? Y entonces ya cuando uno va, es que la libertad en Cristo, bueno, recuerde que la libertad en Cristo no es para que usted haga lo que usted le dé la gana, perdón por decírselo así directamente, pero es cierto, no es para que usted haga lo que usted le dé la gana. La libertad en Cristo es para que usted viva, para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Y para que usted viva para el Señor Jesucristo.
para que usted viva para el Señor Jesucristo y pueda llegar a otros también y hablarles de Cristo. Pero no es un permiso para decir, sí, entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer, libertad en Cristo. ¿Verdad? Cuando viene alguien y le dice, no, es que, vea, eso que usted está haciendo no es correcto, libertad en Cristo. Libertad en Cristo, libertad en Cristo, libertad en Cristo. ¿Verdad? Como si fuera un amuleto, ¿verdad? Libertad en Cristo, libertad en Cristo, libertad en Cristo. No es para eso que Dios nos salvó. Él nos salvó para que andemos en buenas obras. Así que use bien esa libertad. Tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que tiene que ser ahí, ¿verdad?, un monje y que tiene que comprarse una capucha y quedarse en la casa todo el día leyendo la Biblia orando. No estoy diciendo eso tampoco. Pero no trate de parecerse tanto al mundo. Más bien, trate de parecerse menos al mundo y más a Dios. Sea diferente para que la gente vea algo diferente en usted y diga, yo quiero lo que Él tiene. Seamos luz, hermanos. Y si usted no tiene a Cristo, le invito a que pueda venir a Él hoy. Oremos. Señor Padre Celestial, le damos muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de tener este tiempo en su palabra, Señor, porque usted vino al mundo, Señor. Usted es la luz del mundo. Y a pesar de que muchos no le recibieron, Señor, nosotros hay algunos que sí le recibimos, Señor. Y queremos vivir para usted. Ayúdenos a hacerlo, Señor. Gracias porque usted, siendo el Creador, siendo el Verbo eterno que vivió desde el principio, que vivió desde antes del principio más bien, porque usted es sempiterno, no tuvo principio, ni tiene fin tampoco. Usted quiso venir aquí al mundo para rescatarnos. Usted quiso venir aquí al mundo para darnos algo diferente, para darnos salvación y vida eterna, y para darnos un sentido de la vida de la que ninguna otra religión, ni ningún otro camino, ni ningún otro sistema nos puede dar. Gracias, Señor. Pedimos que las personas que están escuchando, los que no son salvos, que puedan creer en usted, y los que somos, que vivamos para usted, que seamos luz, que seamos algo distinto, que la gente vea algo distinto, para que quieran venir a usted, porque entre más oscuridad hay, más debemos brillar. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Que el Señor les bendiga.